Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El universo, en su infinita sabiduría e igual de infinita capacidad para la ironía, había desarrollado un sistema de clasificación bastante ingenioso para los mundos que producían vida sensible. No es que nadie le hubiera pedido su opinión al universo, que conste, pero las fuerzas cósmicas rara vez esperaban permiso antes de implementar sus planes más entretenidos. En la parte inferior de esta escala deliciosamente mórbida se encontraban los mundos de clase 1, pequeños y agradables paraísos de jardín donde el depredador más peligroso podría ser una flor particularmente agresiva que florecía demasiado fuerte. Los habitantes de tales mundos típicamente evolucionaban con todos los instintos de supervivencia de una planta de interior particularmente optimista, lo que les funcionaba de maravilla, ya que su mayor preocupación diaria era si el rocío de la mañana contenía suficientes minerales. Luego tenías tus diversas clasificaciones de nivel medio, cada una progresivamente más desagradable que la anterior. Los mundos de clase 6 producían seres que tenían que preocuparse por cosas como la lluvia ácida y la vegetación carnívora. Los habitantes de clase 9 lidiaban con una gravedad que podía aplastar huesos y una presión atmosférica que licuaría los órganos internos de especies inferiores. Eran desafíos ambientales perfectamente razonables con los que cualquier proceso evolutivo sensato podría trabajar, dados unos cuantos millones de años y un decente sentido del humor al respecto. Y luego, en la cima de esta encantadora y pequeña jerarquía, tenías los mundos de muerte de clase 12. Los mundos de clase 12 eran el lugar donde el universo aparentemente decidió experimentar con el concepto de ¿y qué pasa si todo intenta matarte, pero de forma creativa? Estos eran planetas donde el clima tenía humor, la fauna local trataba la supervivencia como un deporte competitivo y el mismísimo suelo bajo tus pies podía decidir repentinamente dejar de ser suelo en el momento más inoportuno posible. La supremacía acteriana, benditos sean sus corazones de inclinación militar, había construido todo su imperio galáctico sobre una premisa bastante simple: si podías sobrevivir en un mundo más duro que tus vecinos, eras obviamente superior a ellos en todos los sentidos significativos y, por lo tanto, tenías el derecho cósmico de decirles qué hacer. Era una filosofía que les había funcionado notablemente bien, considerando que provenían de Quiterprime, un encantador mundo de clase 11 donde el equivalente local de las mariposas había evolucionado bordes de alas afilados como cuchillas y un gusto por cualquier cosa que contuviera hemoglobina. Durante los últimos 3000 años, los cterianos habían conquistado, absorbido o convencido diplomáticamente de forma sistemática a todas las demás especies espaciales que habían encontrado. Su secreto era maravillosamente simple: desafiaban a la cúpula de cualquier especie nueva a combate singular. Su comandante supremo demostraría las superiores ventajas evolutivas que venían del entrenamiento de supervivencia de clase 11, y en unos pocos minutos impresionantemente sangrientos, tendrían otra especie vasalla. El comandante supremo Stalar era el actual titular de este prestigioso puesto y lucía el título con toda la humilde gracia de una supernova en una convención de luciérnagas. Con una altura de casi 3 metros cuando se molestaba en extender por completo su columna segmentada, Stalar poseía 4 brazos que terminaban en garras capaces de desgarrar el duracero, ojos compuestos que podían rastrear el movimiento en espectros que la mayoría de las especies ni siquiera podían percibir y un exoesqueleto que había desviado de todo, desde rayos de plasma hasta pequeños asteroides. Había derrotado personalmente a los campeones de 47 especies diferentes, y su colección de trofeos era el tipo de cosa que hacía que los veteranos endurecidos se despertaran con sudores fríos: las mandíbulas de la reina de la colmena regaliana, las garras de combate ceremoniales del líder de la manada andromedana, el órgano de pensamiento cristalino del sabio mayor del bailarín de cristal Vega. Cada victoria había sido grabada, catalogada y transmitida por toda la galaxia conocida como un amable recordatorio de donde se situaba exactamente cada uno en el gran orden jerárquico cósmico. Lo que nos trajo a la pequeña reunión de hoy a bordo de Kepler 7, una estación espacial diplomáticamente neutral que orbitaba absolutamente nada en particular, lo que la convertía en el lugar perfecto para el tipo de negociaciones delicadas que podrían resultar en un acuerdo comercial o en varias decoraciones nuevas para la pared de trofeos de alguien.
Los cterianos se habían topado recientemente con una nueva especie, y los informes iniciales resultaron ser divertidos. Estos recién llegados se llamaban a sí mismos humanos y afirmaban representar algo llamado la Federación Terrana. Se habían seguido los protocolos estándar de primer contacto, intercambios culturales, evaluaciones tecnológicas, la rutina habitual que precedía a la coexistencia pacífica o a la subyugación sistemática. Lo que hacía que este encuentro en particular fuera interesante eran los datos de clasificación que habían regresado de los equipos de estudio. Terra era un mundo de muerte de clase 12. Esto debería haber sido motivo de considerable alarma entre la jerarquía cteriana. En 3000 años de conquista galáctica, nunca habían encontrado otra especie que hubiera evolucionado en un mundo calificado más alto que la clase 10. Se suponía que la probabilidad matemática de que dos especies de clase 11 o superior evolucionaran en el mismo vecindario galáctico era aproximadamente equivalente a la posibilidad de desarrollar espontáneamente la capacidad de saborear el color púrpura. Pero Stalar, bendecido con el tipo de confianza suprema que proviene de 3 siglos sin perder nunca una pelea, había mirado los datos y se había reído. Clase 12 o no, estos humanos eran obviamente una especie de broma cósmica. Eran pequeños, apenas 2 metros de altura en su máximo. Solo tenían 2 brazos, 2 ojos, y su piel parecía que podría rasgarse si se exponía a una ráfaga de viento. Ni siquiera tenían garras adecuadas, solo apéndices blandos con lo que parecían ser depósitos de calcio decorativos en las puntas. Lo más revelador era que habían enviado a una hembra como su negociadora principal. No es que Stalar tuviera algo en contra de las hembras en puestos de autoridad. La sociedad teriana era refrescantemente igualitaria en lo que respecta a quien podía destripar a quien en combate ritualizado. Pero entre su especie, las negociaciones diplomáticas eran tradicionalmente manejadas por los individuos más grandes y más intimidantes disponibles, específicamente porque estas conversaciones tenían una tendencia a terminar con los órganos internos de alguien redistribuidos por la sala. El hecho de que estos humanos hubieran enviado a lo que parecía ser una hembra relativamente pequeña y de aspecto blando sugería o bien una completa ignorancia de las normas diplomáticas galácticas, o bien un nivel de arrogancia que sería genuinamente impresionante si no estuviera a punto de causar la muerte desordenada de su representante. La embajadora Helena Vázquez era, para los estándares humanos, exactamente el tipo de persona que querrías representando a tu especie en delicadas negociaciones interestelares. Poseía el tipo de tranquila competencia que provenía de pasar 15 años en el cuerpo diplomático terrano, lidiando con todo, desde disputas comerciales y conflictos territoriales hasta aquel memorable incidente que involucraba la desafortunada reacción alérgica del embajador centuriano al perfume humano. También era, aunque las delegaciones alienígenas reunidas no podían saberlo, graduada de la Academia de Operaciones Especiales Terranas, titular de certificaciones avanzadas en 17 formas diferentes de combate sin armas y la actual poseedora del récord de tiempo de supervivencia en la Reserva Continental Australiana. Una reserva natural que Terra mantenía específicamente con el propósito de evitar que su flora y fauna más entusiastas se aburrieran. Pero para las diversas especies alienígenas reunidas en la sala de conferencias principal de Kepler 7, ella parecía un ejemplo andante y parlante de fracaso evolutivo. Era pequeña, parecía no tener armas naturales y se movía con el tipo de paso casual y sin prisa que sugería que nunca se había encontrado con un depredador genuino en toda su vida. El delegado regaliano de hecho castañeteó de diversión cuando ella entró en la sala. Las orejas del líder de la manada andromedana se aplanaron contra su cráneo en lo que su especie consideraba una confusión educada. Toda la estructura cristalina del bailarín de cristal Vega cambió a un color que se traducía aproximadamente como vergüenza ajena. Stalar simplemente sonrió, que era el tipo de expresión que históricamente había precedido a que varias docenas de especies aprendieran importantes lecciones sobre la cadena alimenticia. Entonces, dijo, su traductor convirtiendo sus retumbos subsónicos en un perfectamente cortés estándar galáctico. La poderosa Federación Terrana nos envía esto. Helena tomó asiento en la mesa de negociaciones con el tipo de precisión sin prisas que podría haber sido suprema confianza o completa ignorancia del peligro en el que se encontraba. Abrió su maletín, sacó una tableta de datos y la consultó brevemente antes de levantar la vista hacia los delegados reunidos. Caballeros, dijo,
su voz transmitiendo la calidez profesional de alguien que discute informes de ganancias trimestrales en lugar de una potencial guerra interestelar. ¿Comenzamos? La siguiente hora transcurrió exactamente como todas las demás negociaciones de primer contacto en la historia acteriana. Se discutieron los límites territoriales. Se propusieron, rechazaron y contrapropusieron acuerdos comerciales. Los humanos querían acceso a ciertas rutas de envío galácticas. Los cterianos querían derechos exclusivos de minería en 17 sistemas estelares diferentes que la Federación Terrana había encuestado recientemente. Todo fue muy civilizado, justo hasta el momento en que Stalar decidió que estaba aburrido. Suficiente, dijo, levantándose de su silla con la fluidez de algo que había evolucionado para matar cosas eficientemente. Esta farsa se vuelve tediosa. Elena levantó la vista de su tableta de datos con el leve interés de alguien cuya reunión de la tarde acababa de tomar un giro inesperado. Lo siento, pero no estoy segura de entender. ¿De qué farsa estamos hablando? La farsa de que su especie pertenece a esta sala de conferencias como algo más que un estado tributario, replicó Stalar, extendiéndose a su altura máxima. La farsa de que una pequeña criatura blanda de un mundo de clase 12 pueda estar posiblemente a la par de los representantes de la supremacía acteriana. Los otros delegados comenzaron a moverse incómodos en sus asientos, reconociendo las señales de una inminente demostración. Todos habían pasado por este proceso antes, cuando sus propias especies se encontraron por primera vez con los cterianos. Primero vinieron las corteses oberturas diplomáticas, luego las demostraciones territoriales cada vez más agresivas y finalmente el desafío inevitable que terminaría con su guerrero más fuerte convirtiéndose en otro trofeo en la pared de Stalar. Elena, sin embargo, simplemente se reclinó en su silla y observó al comandante supremo con el tipo de atención educada que uno podría dar a una conferencia particularmente interesante sobre la composición del suelo. Ya veo, dijo. ¿Y cómo le gustaría resolver esta farsa? Combate singular, declaró Stalar, sus antebrazos extendiéndose ampliamente en un gesto que había intimidado a innumerables especies en toda la galaxia. Su guerrero más fuerte contra el comandante supremo de la supremacía acteriana. Cuando haya terminado de demostrar el orden natural de las cosas, su especie tomará su lugar apropiado como estado vasallo y podremos proceder con negociaciones más productivas. Entiendo, dijo Elena, y se levantó de su silla. Este fue el momento en que Stalar esperó que ella pidiera refuerzos o solicitara tiempo para contactar a sus superiores, o tal vez simplemente comenzara el tipo de súplica desesperada que muchas especies intentaban antes de aceptar su inevitable derrota. En cambio, caminó alrededor de la mesa de conferencias para pararse directamente frente a él, miró su imponente figura y dijo: «Acepto». El silencio que siguió fue el tipo de profunda quietud que típicamente precedía a la iluminación o a una considerable violencia. ¿Acepta?, preguntó Stalar, su traductor luchando ligeramente con las increíbles armónicas en su voz. Por supuesto, replicó Elena. Ha emitido un desafío formal de acuerdo con los protocolos diplomáticos cterianos tradicionales. Como representante terrana de más alto rango presente, estoy autorizada a responder en nombre de mi especie. ¿Procedemos? Stalar la miró fijamente por un largo momento, tratando de procesar este desarrollo inesperado. En 3 siglos de emitir desafíos, ninguna especie había aceptado inmediatamente. Generalmente había protestas, demandas de aclaración, intentos desesperados de negociar soluciones alternativas. La aceptación inmediata estaba tan fuera de su experiencia que brevemente se preguntó si el traductor estaba fallando. Usted entiende, dijo lentamente, que esto es una pelea a muerte. Sí, dijo Elena. ¿Y es consciente de que he derrotado a los campeones de 47 especies diferentes? Lo soy. ¿Y aún así desea proceder? Deseo. Stalar miró alrededor de la sala de conferencias a los otros delegados, buscando alguna señal de que esto fuera una broma elaborada o un malentendido cultural. El regaliano estaba vibrando con lo que podría haber sido emoción o terror. Las orejas del andromedano estaban aplanadas contra su cráneo en una expresión de absoluto desconcierto. El bailarín de cristal Vega había cambiado a un color que no se traducía a ninguna emoción conocida. Muy bien, dijo Stalar finalmente.
Vayamos a la arena de combate. La arena de combate de Kepler 7 era una instalación diplomática estándar diseñada para acomodar la violencia ritualizada que tan a menudo acompañaba las negociaciones interestelares. Era una simple cámara circular con paredes reforzadas, controles de gravedad variable y procesadores atmosféricos que podían acomodar los requisitos de respiración de la mayoría de las especies conocidas. Los delegados reunidos tomaron sus asientos en la galería de observación, sus conversaciones reducidas a nerviosos susurros mientras veían a los dos combatientes entrar en la arena. Stalar se dirigió al centro de la cámara con el paso confiado de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Helena caminó hasta su posición con la misma precisión sin prisas que había mostrado durante las negociaciones. ¿Están preparados?, preguntó el sistema de árbitro automatizado. Estoy listo, declaró Stalar, adoptando una postura de combate que mostraba el alcance intimidante completo de sus ventajas evolutivas. Lista, dijo Helena, y no hizo absolutamente nada. No adoptó una postura de lucha. No sacó armas. Ni siquiera cambió su peso o modificó su patrón de respiración. Simplemente se quedó allí, con las manos a los lados, luciendo como alguien esperando un ascensor particularmente lento. Stalar se detuvo, momentáneamente confundido por esta completa falta de preparación. En su experiencia, incluso los oponentes más desiguales generalmente intentaban algún tipo de postura defensiva antes de la inevitable masacre. Comiencen el combate, anunció el sistema de árbitro. Lo que sucedió a continuación fue el tipo de cosa que los analistas de combate pasarían décadas tratando de entender. Cuadro por cuadro, milisegundo a milisegundo, Stalar se lanzó hacia adelante con la velocidad explosiva que lo había hecho legendario en toda la galaxia. Sus garras se extendieron a su longitud máxima y afilada como una cuchilla, sus ojos compuestos se fijaron en lo que calculó que eran los puntos más vulnerables de Helena, y sus antebrazos se movieron en el tipo de patrón de ataque coordinado que anteriormente había reducido a los campeones de 47 especies diferentes a sus moléculas componentes. Helena no se movió, no esquivó, no bloqueó, ni siquiera se inmutó. Simplemente se quedó allí, observando el acercamiento de Stalar con el mismo leve interés que había mostrado durante su conversación anterior, durante exactamente 2.7 segundos de la carga de Stalar. Este parecía ser el combate diplomático más corto en la historia galáctica. Y luego, en el espacio entre un latido y el siguiente, todo cambió. La mano de Helena se movió. No fue un movimiento dramático. No hubo preparación, no hubo aviso, ni preparación visible. Su mano derecha simplemente pasó de colgar a su lado a estar exactamente donde iba a llegar el ataque principal de Stalar. Y cuando las dos fuerzas se encontraron, el comandante supremo descubrió varios hechos importantes sobre la biología evolutiva humana que habían sido omitidos de los informes de estudio iniciales. Primero, los humanos habían evolucionado en un mundo donde la gravedad local era aproximadamente 1.3 veces lo que la mayoría de las especies consideraban estándar. Esto significaba que los huesos de Helena eran significativamente más densos de lo que nadie había calculado. Sus fibras musculares estaban enrolladas considerablemente más apretadas de lo que parecía posible y sus reflejos habían sido perfeccionados por millones de años de ancestros que habían sobrevivido siendo solo un poco más rápidos que lo que intentaba comérselos. Segundo, Terra era un mundo donde la fauna local incluía criaturas que podían atacar con la velocidad del rayo, la fuerza de la maquinaria industrial y la precisión de los sistemas de armas guiadas por láser. Los humanos no solo habían sobrevivido en este entorno, sino que finalmente habían escalado a la cima de la cadena alimenticia al desarrollar la capacidad de predecir, reaccionar y contrarrestar ataques que se movían más rápido de lo que la mayoría de las especies podían siquiera percibir. Tercero, la Academia de Operaciones Especiales Terranas no consideraba a alguien completamente entrenado hasta que pudiera enfrentarse y derrotar con éxito a múltiples oponentes que eran más grandes, más fuertes y estaban mejor armados que ellos, usando solo sus manos desnudas y cualquier arma improvisada que estuviera disponible. El golpe de palma de Helena conectó con el centro de masa de Stalar exactamente 3.2 segundos después de su carga, entregando aproximadamente 847 libras de fuerza dirigida con precisión a un punto que los expertos en anatomía humana habían calculado que causaría la máxima interrupción sistémica en la fisiología acteriana. El impulso hacia adelante del comandante supremo se detuvo como si hubiera chocado con una pared hecha de espacio-tiempo cristalizado.
Sus ojos compuestos se hincharon de shock y un dolor repentino y abrumador. Sus antebrazos, que habían estado a punto de infligir la muerte desde múltiples ángulos, de repente olvidaron su coordinación y comenzaron a agitarse independientemente. Elena se hizo a un lado, permitiendo que la masa ahora incontrolada de Stalar pasara a toda velocidad junto a ella, y entregó un segundo golpe a lo que las bases de datos médicas humanas habían identificado como el equivalente ecteriano de un plexo solar. Stalar golpeó el suelo de la arena con el tipo de impacto que se registró en los sensores sísmicos 3 cubiertas más abajo. Elena se paró sobre su forma temblorosa durante exactamente 4.7 segundos, tiempo durante el cual los delegados reunidos experimentaron el tipo de profunda disonancia cognitiva que típicamente acompañaba el presenciar la violación casual de las leyes fundamentales de la física. Luego se arrodilló, colocó 2 dedos contra lo que identificó correctamente como el pulso principal de Stalar y asintió con satisfacción. «Está vivo», anunció a la galería de observación. «Aunque tendrá algunos moretones impresionantes durante las próximas semanas». El silencio que siguió fue el tipo de quietud absoluta que existe en el espacio entre las estrellas, roto solo por el suave jadeo de los intentos de Stalar de recordar cómo se suponía que funcionaba la respiración. Finalmente, el delegado regaliano logró producir un sonido que el traductor interpretó como «¿Cómo?». Elena miró hacia la galería de observación con la expresión paciente de alguien que explica un concepto relativamente simple a estudiantes particularmente lentos. «Los humanos», dijo, «evolucionamos como cazadores de persistencia en un mundo donde todo intentaba matarnos. Desarrollamos la capacidad de rastrear presas a través de vastas distancias, predecir sus patrones de comportamiento y durar más que ellas a través de pura resistencia obstinada. Aprendimos a leer las microexpresiones, el lenguaje corporal y los indicios de comportamiento que nos permitieron anticipar los ataques antes de que sucedieran». Se puso de pie, cepillando el polvo imaginario de su uniforme diplomático. El comandante Stalar telegrafió toda su secuencia de ataque aproximadamente 4 segundos antes de ejecutarla. Su postura, su patrón de respiración, sus movimientos oculares y la forma en que distribuyó su peso proporcionaron un plan integral de exactamente cómo iba a moverse, cuándo iba a moverse y dónde iban a aterrizar sus golpes. Las orejas del líder de la manada andromedana estaban ahora aplanadas contra su cráneo en una expresión que se traducía aproximadamente como terror existencial. Pero la velocidad, comenzó. Estaba dentro de los parámetros normales de reacción humana, dijo Elena con calma. He entrenado con compañeros de entrenamiento que se mueven considerablemente más rápido. El ataque del comandante Stalar fue bastante impresionante para los estándares galácticos, pero no lo habría calificado para los cursos de nivel intermedio en nuestra academia de combate. Hizo una pausa, considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Debo mencionar que en realidad no soy una especialista en combate. Mi entrenamiento principal es en derecho interestelar y protocolo diplomático. Nuestros guerreros reales son considerablemente más capaces. Este fue el momento en que los delegados reunidos comenzaron a comprender que habían estado operando bajo algunos conceptos erróneos fundamentales sobre la naturaleza de los mundos de muerte de clase 12 y el tipo de criaturas que producían. El bailarín de cristal Vega había cambiado a un color que se traducía aproximadamente como crisis filosófica. El regaliano estaba vibrando a una frecuencia que sugería que estaba aterrorizado o intentando pasar a otra dimensión. El líder de la manada andromedana estaba haciendo el tipo de gemido bajo que su especie reservaba típicamente para encontrarse con desastres naturales. Elena regresó a su posición en la mesa de conferencias, abrió su maletín y consultó su tableta de datos. Ahora bien, dijo, ¿continuamos con nuestras negociaciones? Creo que estábamos discutiendo los derechos mineros en el sistema Kepler 442. Las siguientes 3 horas de conversaciones diplomáticas transcurrieron con un nivel de cortesía y cooperación mutua que no tenía precedentes en la historia ecteriana. Los acuerdos comerciales se alcanzaron con notable rapidez. Los límites territoriales se establecieron con una eficiencia asombrosa. Varias disputas galácticas de larga data se resolvieron a través de lo que solo podría describirse como compromiso entusiasta. Stalar, una vez que se recuperó lo suficiente como para hablar coherentemente, demostró ser un negociador sorprendentemente razonable cuando no estaba tratando de intimidar a nadie.
Fue increíble lo mucho más flexible que se volvió la posición cteriana una vez que entendieron que su enfoque tradicional de la diplomacia podría resultar en que su comandante supremo fuera doblado en interesantes formas geométricas. Mientras concluía la ceremonia formal de firma, Helena recogió sus materiales con la misma precisión sin prisas que había mostrado durante todo el encuentro. Esto ha sido bastante productivo, dijo a los delegados reunidos. Transmitiré estos acuerdos a mis superiores, y deberíamos tener la ratificación dentro del plazo diplomático estándar. Embajadora, dijo el delegado regaliano, su traductor trabajando horas extras para traducir el concepto de respeto desconcertado de su especie al estándar galáctico. ¿Puedo preguntar qué habría pasado si realmente hubiera estado tratando de herir al comandante estelar? Helena se detuvo en su empaque, considerando la pregunta con la expresión reflexiva de alguien que realiza cálculos matemáticos complejos. Bueno, dijo finalmente, supongo que habríamos necesitado un sistema de limpieza significativamente más potente para la arena. Cerró su maletín con un suave clic que de alguna manera logró sonar ominoso. Caballeros, ha sido un placer. Espero con interés nuestras continuas relaciones diplomáticas. Mientras Helena abandonaba la sala de conferencias, los delegados reunidos se sentaron en silencio contemplativo, cada uno procesando las implicaciones de lo que acababan de presenciar. La supremacía cteriana, la fuerza militar dominante en la galaxia conocida durante 3000 años, acababa de descubrir que ya no estaban en la cima de la cadena alimenticia. Más importante aún, habían descubierto que los nuevos depredadores ápice eran el tipo de criaturas que negociarían cortésmente acuerdos comerciales en lugar de simplemente conquistar a todos los que encontraban, lo que era o muy buena noticia o muy mala noticia, dependiendo de cómo se sintiera uno acerca del concepto de vivir en un universo donde la especie más peligrosa era también la más razonable. Stalar, todavía curándose de sus moretones, miró alrededor de la sala de conferencias a sus compañeros delegados y experimentó lo que los psicólogos humanos habrían reconocido como un momento de genuina iluminación. Creo, dijo lentamente, que quizás necesitemos revisar nuestro enfoque de la diplomacia galáctica. Las orejas del líder de la manada andromedana se animaron ligeramente. ¿Qué sugiere? Tal vez, dijo Stalar, su traductor transmitiendo una nota de lo que podría haber sido asombro. Podríamos intentar preguntar cortésmente. Y así comenzó lo que los historiadores galácticos eventualmente registrarían como la era más pacífica en la historia interestelar conocida. En gran parte porque todos estaban repentinamente muy interesados en mantenerse en el lado bueno de la especie que podía terminar las peleas antes de que comenzaran y aún tener tiempo para archivar el papeleo diplomático apropiado. El universo, observando este desarrollo con el tipo de satisfacción cósmica que proviene de un plan que finalmente se concreta, se recostó para observar qué sucedería cuando una galaxia llena de guerreros descubriera que los depredadores más peligrosos en el espacio conocido preferían la negociación a la conquista. Por supuesto, las secuelas inmediatas de la pequeña demostración de Helena produjeron el tipo de caos burocrático que típicamente acompañaba a los cambios de paradigma de esta magnitud. A las pocas horas de la conclusión de la conferencia, se estaban convocando sesiones de emergencia en capitales de 17 sistemas estelares diferentes. Los asesores militares que habían pasado toda su carrera estudiando las técnicas de combate cterianas se encontraron de repente luchando por adquirir cualquier dato disponible sobre la fisiología, psicología y doctrina táctica humanas. La reina de la colmena regaliana, al recibir los informes iniciales, pasó supuestamente 3 días completos en lo que su especie llamó silencio contemplativo, lo que era aproximadamente equivalente a un humano que tiene un ataque de nervios prolongado mientras mantiene una postura perfecta. La primera respuesta del líder de la manada andromedana fue ordenar inmediatamente una revisión exhaustiva de cada enfrentamiento militar que su especie había registrado, buscando cualquier enfoque táctico que pudiera resultar efectivo contra oponentes que podían predecir los ataques antes de que sucedieran. Mientras tanto, la conciencia colectiva de los bailarines de Cristal Vega experimentó lo que sus filósofos describirían más tarde como la gran recalibración, un momento de reconocimiento a nivel de especie de que sus teorías cuidadosamente construidas sobre las estructuras de poder galáctico se habían basado en suposiciones fundamentalmente defectuosas. Pero quizás la respuesta más reveladora provino del propio alto mando cteriano. A las 6 horas estándar de recibir el informe de Stalar,
habían comenzado a redactar discretamente nuevos protocolos diplomáticos que enfatizaban la resolución colaborativa de problemas y los resultados mutuamente beneficiosos, en lugar del enfoque tradicional de someterse o ser destruido. Este repentino cambio hacia la resolución pacífica no estuvo enteramente motivado por una nueva iluminación filosófica, por supuesto. Cuando tu especie había construido toda su identidad en torno a ser los depredadores más duros de la galaxia, descubrir que en realidad estabas en algún lugar en el medio de la cadena alimenticia requería un serio ajuste psicológico. Lo que hizo que la situación fuera particularmente fascinante desde una perspectiva antropológica fue la rapidez con que las diversas especies comenzaron a racionalizar la victoria de Helena. Los cterianos, incapaces de aceptar que su campeón había sido derrotado solo por una habilidad superior, se convencieron inicialmente de que los humanos debían poseer alguna forma de mejora tecnológica que les permitiera moverse más rápido de lo que la física debería permitir. Esta teoría duró aproximadamente 48 horas, hasta que escaneos médicos independientes confirmaron que Helena era de hecho completamente biológica y operaba dentro de los parámetros normales de la fisiología humana. La comprensión de que había derrotado a Stalar usando solo reflejos naturales y entrenamiento fue de alguna manera aún más inquietante que la posibilidad de tecnología oculta. El líder de la manada andromedana pasó un tiempo considerable revisando las grabaciones de la arena, tratando de identificar el momento exacto en que Helena había ganado la ventaja. Sus analistas militares finalmente concluyeron que ella había estado leyendo las intenciones de Stalar desde el momento en que entraron en la arena de combate, posiblemente incluso desde su reunión inicial en la sala de conferencias. Ella sabía, informó a sus superiores con el tipo de extraña confusión típicamente reservada para las experiencias religiosas. Ella sabía exactamente lo que él iba a hacer y lo dejó hacerlo de todos modos. Esta revelación condujo a lo que los servicios de inteligencia galáctica clasificarían más tarde como el Gran Estudio Humano, un esfuerzo coordinado por múltiples especies para comprender exactamente qué tipo de presiones evolutivas habían producido criaturas capaces de una predicción de combate tan precisa. Los resultados fueron tanto esclarecedores como profundamente inquietantes. Terra, resultó, no era solo otro mundo de muerte de clase 12. Era un mundo de muerte de clase 12 donde la estrategia principal de supervivencia había evolucionado no en torno a volverse más grande, más fuerte o más fuertemente blindado, sino en torno a volverse más inteligente, más adaptable y más capaz de leer las señales ambientales y de comportamiento. Los humanos habían sobrevivido aprendiendo a pensar 3 movimientos por delante de todo lo que intentaba matarlos. Habían desarrollado la capacidad de reconocer patrones, predecir resultados y adaptar sus estrategias en tiempo real basándose en cambios microscópicos en el comportamiento de su oponente. En otras palabras, habían evolucionado hasta convertirse en genios tácticos natos que se especializaban en derrotar a oponentes que eran teóricamente superiores a ellos en todos los sentidos medibles. Las implicaciones de este descubrimiento se propagaron a través de la sociedad galáctica como una onda expansiva a través de estructuras cristalinas. Las academias militares comenzaron a revisar sus currículos para incluir cursos sobre análisis predictivo de combate. Los cuerpos diplomáticos en docenas de mundos comenzaron a reclutar individuos con antecedentes en psicología y análisis de comportamiento. Incluso los sistemas educativos civiles comenzaron a enfatizar el reconocimiento de patrones y el pensamiento estratégico como habilidades básicas de supervivencia. Iba a ser absolutamente fascinante ver el universo reflejado en el espejo humano. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.